Vamos a compartir en esta noche una mirada de victoria. ¿Amén? ¿Cuánto necesitamos esa victoria del Señor? Y vamos a abrir el Salmo 108 en el capítulo 12. Salmos 108, capítulo 12, perdón, Salmo 108, versículo 12 y versículo 13. El que lo tiene, me dice amén. Dice la palabra de Dios: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Decimos a la palabra de Dios. Tomen su asiento. Aquí el salmista David, él comienza diciendo el versículo, diciéndole a Dios: danos socorro contra el adversario. Socórreme. ¿Cuándo pedimos socorro? ¿Cuándo? Cuando estamos mal. ¿No es cierto? Eso es pedir socorro. Es pedir auxilio. Ayuda. Cuando el agua ya nos está llegando al cuello. O cuando ya nos hundió. Ahí es cuando nosotros empezamos a pedir socorro. No es simplemente una ayuda. No. Es un grito desesperado. Nadie va a pedir socorro. No. Oh, ¿cómo estás? Bien. Mirá, yo te llamaba, perdona que te moleste. Yo te llamaba, pero tengo acá ¿a quién ha enfermado? Me iba a salir mi suegra, pero no, la suegra no. Tengo acá al vecino, vamos a decir. A mi vecina acá, no sé si le ha agarrado una ACV, ¿qué tiene? Algo tiene. ¿No podrán venir en algún momento que tengan? Nadie llama a la ambulancia así, ¿no es cierto? Es un grito desesperado. Nosotros tenemos uno de los, en Pila, uno de los cuarteleros va a la iglesia. Y él nos cuenta que muchas veces cuando llama a alguien pidiendo ayuda a los bomberos, el cuartelero de los bomberos, cuando pide ayuda tiene que primero hacer que la persona se calme, porque en la desesperación no sabe dónde está, no sabe bien lo que está pasando, no sabe nada, entonces no saben a quién mandar, qué es lo que tienen que hacer. Entonces lo que necesitan es calmar. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado de shock y entonces le cuesta un poco ordenar las ideas. Bueno, David le dice: danos socorro, dice, socórreme. Estoy en aprieto, estoy necesitado, estoy complicado. Necesito de tu intervención, necesito de tu ayuda, necesito de tu obrar. Danos socorro. ¿Contra quién? Contra el adversario, dice. ¿Por qué? Había un adversario que no se trata de un hombre, no se trata de una persona, se trata del adversario de nuestras almas. ¿Quién es? El diablo. Que el mismo adversario que tenía David, el mismo que tenía Jesús y el mismo que tenemos cada uno de nosotros. Él está y sigue buscando a quién devorar. Sigue haciéndonos la guerra. Sigue queriendo enfrentarnos. Por eso es que nosotros también necesitamos ese socorro. Esa ayuda, esa intervención oportuna. Porque el socorro tiene que ver con esto también. Socorrer a alguien es con llegar
de una manera oportuna. ¿Para qué? Para rescatarla, para sacarlo de ahí, para sacarlo de la situación en la que se encuentra. Entonces, Dios es aquel que puede darnos ese socorro. Pero Él necesita que nosotros lo llamemos. Él necesita que mi corazón realmente clame a Él y le diga: Señor, socórreme, ayúdame. Yo necesito de tu obrar. Yo necesito de tu poder. Yo necesito que vos hagas algo. Yo necesito que vos intervengas en mi vida. Necesitamos que el Señor haga algo. Dice también el Salmo 121 en el versículo 1 y 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pregunta. Y la respuesta dice el versículo 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene el socorro, la ayuda, el auxilio oportuno? De Jehová. Viene del Señor, viene de Él. Él es aquel que está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a obrar en favor de mi vida, en favor de mi angustia, en favor de mi dolor, en favor de mi situación caótica. Y el socorrista tiene que llegar oportunamente, ¿no es cierto? Porque así como nosotros decimos, nos apuramos para llamar, también tiene que apurarse para acudir, si no, va a llegar tarde. Y Dios nunca llega tarde. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestro estado, Dios conoce nuestra situación. Y Él está dispuesto a socorrernos oportunamente. Él está dispuesto a hacer su obra en el momento en que nosotros necesitamos de ese socorro, de esa ayuda. No va a decir: voy, cuando tenga tiempo voy. Para que ahora estoy ocupado con otros casos. No, Él aparece oportunamente. Dios nunca llega tarde. No importa lo que nosotros podamos llegar a pensar. Oh, pero si hubieras... No, Dios nunca llega tarde. Cuando Lázaro llegó a la casa cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, Marta y María, ¿qué pensaron? Que había llegado tarde. ¿Y qué pasó con Lázaro? Entonces, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. No decaiga. No pierda energía lamentándose. Utilice su energía para llamar al Señor, para pedir socorro, para pedir el socorro divino que nuestra alma necesita. Y segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 12, allí Josafat dice unas palabras que son clave y que muchas veces utilizamos este texto. Dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra
tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es eso? Un pedido de ayuda, un pedido de socorro. ¿Por qué? Porque Josafat reconoce, no sabemos qué hacer. Mientras nosotros sabemos qué hacer, mientras nosotros podemos manejar la situación, o creemos que podemos manejar la situación, ahí andamos en la nuestra. Haciendo inventos. Ahora cuando se nos queman los papeles, ¿qué tenemos que hacer? Llamar al socorrista. Llamar a ver al que sabe. Llamar al que puede. Ahora le doy un consejo para que no gaste las energías de gusto. Llámelo enseguida. Reconozca que no sabemos qué hacer. Y mire lo que estoy diciendo, no sabemos qué hacer, no es que no sabe usted, ninguno sabemos. El gran problema que nosotros tenemos es que creemos que sabemos cuando no sabemos nada. Lo único que sabemos es que no sabemos. Pero Josafat dijo, no sabemos qué hacer. Esto nos ha superado. Es demasiada la multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero a ti volvemos nuestros ojos. A ti te miramos. A vos te llamamos. Y en esta noche nosotros tenemos la oportunidad de llamarle a Él. Pedirle ayuda a este grande y poderoso Señor. Amén. Así que lo primero que dice David es, danos socorro. Tenemos que llamar al socorrista. ¿Por qué? Dice la segunda parte del versículo 12, porque vana es la ayuda del hombre. Es vana, en vano pedimos ayuda. ¿A quién? No quiere decir con pedir ayuda, sino depender de. Hay un pasaje de Miqueas capítulo 7, versículo 5. Miqueas capítulo 7, versículo 5 dice, el profeta Miqueas utiliza una expresión bastante fuerte. Mire lo que dice. No creáis en amigo, ni confiáis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Medio bravo, si lo vemos así, dice, no confía en nadie. Dice, no creáis en amigo, o sea, solo. No confiéis en príncipe. Bueno, no confíe acá, nosotros tenemos que poner presidente o algún otro tipo. O eso estaría bueno, ¿no es cierto? Que no confiemos tanto. En ninguno. De la que duerme a tu lado, cuídate, dice. Ahí empiezan a los codazos. Pero esto no, el profeta lo que está diciendo aquí es que, ojo, nosotros no dependemos ni de un amigo, no dependemos de un presidente, no dependemos de nuestro compañero o compañera. ¿Nosotros de quién dependemos? Lo que un amigo, bueno, mucho menos un presidente, o un esposo o esposa, o compañero, con las mejores voluntades que tenga, la mejor buena voluntad que tenga, ¿puede sanar tu alma? ¿Puede operar de una manera sobrenatural en favor de tu vida? No. Entonces, ¿qué voy a depender? No puedo depender de la otra persona.
Poneme el versículo 7, Miqueas 7:7. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Yo dependo de Él, dependo del Señor. Pero tengo que reconocer que lo que puede dármela cualquier persona, porque con esto, porque si nosotros lo sacamos de contexto, parece como que es alguien que dice, van a la ayuda del hombre. El otro dice, no confiéis en amigos, y están todos peleados, están todos descreídos del mundo. Pero lo que en realidad la esencia del pasaje, lo que quiere hablarnos es que, ojo, en quién nosotros ponemos nuestra expectativa. ¿De quién dependemos? ¿En quién esperamos? ¿En quién confiamos? Nosotros muchas veces creamos falsas expectativas y creemos que un hombre, una mujer, una persona, un amigo o alguien puede, Él nuestra salvación. Y así son también las desilusiones que nos llevamos. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Reconocer que si nosotros queremos vivir en victoria necesitamos de Él. Que la única fuente de esa victoria la va a traer el Señor. Es Él y nadie más. Ahora, dice el versículo 13 de Salmo 108. Dice, en Dios haremos proeza. ¿En quién? En Dios. En Dios. Todo lo que puedo llegar a conseguir es en Dios. Estando en Dios. Metido en Dios. Metido en Él. Si yo quiero ver la victoria, yo necesito meterme en Dios. Que sea Él quien gobierne mi vida. Que sea Él quien haga su obra poderosa. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿para quién es lo nuevo? Para el que está en Cristo. No solamente dice para el que cree en Cristo o para el que va a la iglesia, no. Las cosas nuevas son para todo aquel que está en Cristo. Su vida está inmersa en Cristo, en el Señor. En Él tenemos victoria. En Él podemos vivir de triunfo en triunfo. En Él somos más que vencedores. En Él, solamente en Él. Dependemos de Él. Segunda Crónica 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero dice, creed en Jehová. Nosotros tenemos que creer en Dios. Y saber que en Él nosotros vamos a estar seguros. Si yo le deposito toda mi fe al Señor, en Él voy a estar seguro. En Él está mi seguridad. En Él está mi fortaleza. En Él está mi renuevo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo
¿En quién puede? Si yo estoy en Cristo, voy a ser fortalecido. Si yo estoy en Él, si yo llevo una vida de entrega, de rendición a Él, voy a ser fortalecido y voy a ser renovado. Por eso necesitamos estar en Dios, en Él. En Él es donde nosotros vamos a lograr la victoria. ¿Y qué vamos a hacer? Si estamos en Dios, haremos proezas. ¿Qué son proezas? Actos de valor, cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Eso es lo que vamos a hacer si estamos en Dios. ¿Pero quién las hará? No, nosotros lo vamos a hacer. Con la ayuda del Señor. Somos nosotros, porque los que tenemos que hacer las proezas somos nosotros. Los que vamos a ver el poder de Dios obrar. Y yo creo que muchos de nosotros vamos a hacer proezas. Cosas que tal vez nunca nos imaginamos, tal vez nunca nos animamos. Lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Cosas que nunca hemos logrado vencer. Eso es una proeza. Plantarse frente a aquellas cosas que muchas veces nos han hecho caer, que muchas veces nos han detenido, que muchas veces nos han frustrado. Pero en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que tener una mirada de victoria y decir, en Dios yo voy a hacer proezas, yo a esto lo voy a superar. Y tal vez para el que está al lado tuyo, tu situación puede ser una soncera. Pero si para vos es importante, en el nombre de Jesús lo va a vencer. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver las maravillas de Dios. Dice Daniel en el capítulo 11, en el versículo 32. Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Vamos a hacer proeza? ¿Vamos a actuar en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Porque nos empoderamos? No, que no tenemos nada nosotros. Pero sí tenemos algo. Conocemos a nuestro Dios. Aquel que conoce a su Dios, aquel que conoce en quién está basada su fe, en quién está basada su vida, en quién está sustentada su vida, puede animarse a enfrentar lo que sea. ¿Por qué David venció a Goliat? Porque él creía y estaba confiado en su Dios. Él no tenía la esperanza y la fe en esas piedritas, en la onda. Él no tenía, él no creía, no se sentía vaquiano, como decimos nosotros. No, si ya, esto sabe cómo lo manejo. Si David hubiera sido argentino, hubiera dicho, no, déjemelo a mí, si yo ya maté un oso, ya maté un león, queda tranquilo que a este sabe cómo lo hago caer. Pero gracias a Dios que no era argentino. Y dijo, el Dios que me libró del oso y me libró del león, me va a librar de este filisteo incircunciso. Y en el nombre de Jesús, el incircunciso, el gigante, cayó y él hizo una proeza. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios, porque conocía a aquel en quien él confiaba. Y si todavía no te has
animado, yo te animo a que vos puedas conocer más a Dios. En Él radica la fortaleza para que nosotros tengamos la victoria. En Él está la fuerza, en Él está el poder, en Él está la ayuda que nuestra vida necesita. Por eso, en vez de invertir tanto tiempo y energía en tratar de ver cómo solucionamos las cosas nosotros, usemos ese tiempo para buscar a Dios, para conocer a Dios. Pero no sabés cómo las cosas que me pasan. Y lo mejor que nos puede pasar es que si nos pasan cosas, ahí vamos a conocer a Dios. Vamos a tener la oportunidad de ver a ese Dios grande, a ese Dios que sana, a ese Dios que provee, a ese Dios que se lleva las angustias, a ese Dios que se lleva los dolores, a ese Dios que opera milagros. A ese Dios tenemos que conocer. Y con valentía vamos a vencer. Y nosotros vamos a hacer las proezas, y nosotros vamos a ir al frente, y nosotros vamos a ser los David de este tiempo. Pero, en definitiva, dígame usted, ya que estábamos hablando de David, a Goliat, ¿quién lo venció? ¿Qué fue? La piedra de David, la onda, fue el poder de Dios. Nosotros vamos adelante con valentía, con valor, creyendo en nuestro Señor. Enfrentamos lo que tengamos que enfrentar. Pero dice, en Dios haremos proeza, pero Él hollará a nuestros enemigos. Él es el que va a pisotear a nuestros enemigos. Él es aquel que nos va a dar la victoria. Él es aquel que nos va a hacer pasar de triunfo en triunfo. En Él está la victoria. Dice Deuteronomio capítulo 20 y versículo 4, para que estemos orando al Señor. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Él es quien va a pelear por nosotros, para darnos la salvación, para darnos la ayuda, para darnos la victoria que nuestra vida necesita. Entonces, creamos al Señor, creámosle a Él. 5 cosas vimos en esta noche. Pedimos socorro. Reconocemos que dependemos solo de Él, que en esta tierra no hay quien nos pueda ayudar. Nos metemos en Dios. Hacemos proeza. Y Él va a darnos la victoria. Él va a vencer. Él va a pelear por nosotros. Él va a hacer su obra poderosa en favor de nuestras vidas.